El, eh, el campo de la inteligencia artificial hoy por hoy eh, atraviesa cualquier actividad humana y en ese sentido ya desde hace algún tiempo, 2020 más o menos, empezamos seriamente a eh, analizar algunos de estos desafíos en el campo médico, biomédico, de investigación, biotecnológico y también en términos del análisis de cómo estas nuevas tecnologías, como cada nueva tecnología, modifica no solo la forma en que hacemos lo que hacemos, sino los modos en que nos relacionamos con el mundo. En ese sentido, hemos abordado los desafíos bioéticos de la inteligencia artificial desde distintas ópticas. En esta ocasión lo abordaremos aprovechando algunos de esos aprendizajes, lo abordaremos con unos énfasis específicos. Utilizaré para ello una eh, presentación que iremos recorriendo y me apoyaré en la lectura de un texto de una ponencia que hemos preparado para este espacio. ChatGPT es un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, entrenado en grandes conjuntos de datos de texto en varios idiomas con la capacidad de generar respuestas humanas a entradas de texto. La etimología de ChatGPT está relacionada con el hecho de ser un chatbot, un programa capaz de comprender y generar respuestas utilizando una interfaz basada en texto. La arquitectura GPT utiliza redes neuronales para procesar el lenguaje natural, generando respuestas basadas en el contexto que ofrece el texto de entrada. La superioridad de ChatGPT en comparación con sus predecesores se debe a su capacidad de responder en múltiples idiomas y generar respuestas refinadas y altamente sofisticadas, basadas en modelos avanzados. La comunidad científica y académica ha expresado respuestas mixtas en relación con ChatGPT, reflejando la controversia histórica sobre los beneficios y riesgos de las tecnologías avanzadas de IA. Por un lado, ChatGPT, junto con otros modelos de procesamiento de lenguaje, pueden ser beneficiosos en tareas conversacionales y de escritura, aumentando la eficiencia y la precisión de la producción requerida. En educación, por ejemplo, en este artículo se revisan distintos análisis, algunos favorables, otros controversiales en relación con el uso de ChatGPT en el ámbito de la educación médica y en distintos contextos de la prestación de servicios de salud. En el campo de la educación, su uso, sin duda, podría cambiar la forma en que se realizan los trabajos escritos. La cooperación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana puede ser beneficiosa y hay promisorias aplicaciones en la atención médica, como la medicina de precisión, descubrimiento de medicamentos, análisis de grandes conjuntos de datos, optimización de procesos diagnósticos y toma de decisiones clínicas. También se han explorado aplicaciones de estos chatbots en educación médica, ayudando a los estudiantes a comprender conceptos complejos. Sin embargo, todas esas aplicaciones deben abordarse con precaución debido a las preocupaciones y riesgos asociados con el uso de estos modelos generativos, como la generación de contenido impreciso, el riesgo de sesgo y discriminación, la falta de transparencia y confiabilidad, problemas de ciberseguridad, consecuencias éticas e implicaciones sociales. En este artículo, por ejemplo, se plantean algunos análisis de esos pros, de esos contras de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la educación médica y en la prestación de servicios de salud y en investigación. Indudablemente hay beneficios. Un reciente artículo en la revista Nature, por ejemplo, sugería cómo estas herramientas podrían
acelerar, podrían catalizar la producción académica, la producción científica, apoyar a autores, investigadores que no tienen las mismas destrezas de escritura que pueden tener otros escritores, por ejemplo, y eso puede ser importante incluso para disminuir la inequidad en el acceso a la información y en la producción de la información. Por otro lado, hay preocupaciones en términos del plagio, en términos del sesgo, en términos de asuntos de seguridad, tratamiento de datos, asuntos de integridad científica que ya se están detectando. Bueno, ahí se plantea esa relación entre posibles potenciales beneficios y potenciales riesgos y amenazas. No obstante, más allá de las preocupaciones y expectativas sugeridas, abordaré un problema puntual a partir de la novela Fahrenheit 451, una novela distópica escrita por Ray Bradbury en 1953. La trama se sitúa en un futuro sombrío, donde los libros son considerados peligrosos y se prohíbe su posesión. Los bomberos, en lugar de apagar incendios, tienen la misión de quemar cualquier libro que encuentren para eliminar cualquier rastro de conocimiento y de pensamiento crítico. El protagonista de la historia es Guy Montag, un bombero ejemplar que en su monótona rutina empieza a cuestionar la razón detrás de la prohibición de los libros. A medida que su curiosidad crece, conoce a Clarice, una joven inusualmente fascinada por el pasado y la literatura. Las conversaciones con Clarice despiertan en Montag un deseo de entender el valor de los libros y la importancia de la libertad de pensamiento. A medida que avanza la trama, Montag se ve envuelto en un mundo clandestino de personas que se niegan a renunciar a los libros y que memorizan sus contenidos para preservarlos. Esta experiencia transformadora lo lleva a enfrentarse a la tiranía y a la censura del gobierno, poniendo en peligro su vida para proteger el conocimiento y liberar a la sociedad del control totalitario. En síntesis, Fahrenheit 451 es una cautivadora reflexión sobre la importancia de la literatura, la búsqueda de la verdad y la lucha por la libertad intelectual en un mundo opresivo, donde la información es restringida y manipulada. En una escena de la historia, Mildred, la esposa de Montag, pierde el conocimiento debido a una sobredosis de pastillas para dormir. A lo largo de la novela, se presenta a Mildred como una mujer superficial, alienada y completamente inmersa en la pared, unos televisores gigantes en las casas que transmiten programas interactivos. Creo que ya tenemos esos televisores de pared que anuncia la novela, y en su vida superficial y desconectada. Ella es una representación de la sociedad deshumanizada y obsesionada con el entretenimiento trivial, sin ningún interés en la literatura o el pensamiento crítico. En algún momento de la novela aparece el siguiente fragmento que voy a leer directamente desde la novela. Tenían aquella máquina. En realidad tenían dos. Una de ellas se deslizaba hasta el estómago como una cobra negra que bajara por un pozo en busca de agua antigua y del tiempo antiguo reunidos allí. Bebía la sustancia verduzca que subía a la superficie en un lento hervir. Bebía de la oscuridad. Absorbía todos los venenos acumulados por los años. Se alimentaba en silencio, con un ocasional sonido de asfixia interna y ciega búsqueda. Aquello tenía un ojo. El impasible operario de la máquina podía, poniéndose un casco óptico especial, atisbar en el alma de la persona a quien estaba analizando. ¿Qué veía el ojo? No lo decía. Montag veía, aunque sin ver, lo que el ojo estaba viendo. Toda la operación guardaba cierta semejanza con la excavación de una zanja en el patio de su propia casa. La mujer que yacía en la cama no era más que un duro estrato de mármol al que habían llegado. De todos modos, adelante, hundamos más el taladro, extraigamos el vacío, si es que podía sacarse el vacío mediante la succión de la serpiente. El operario fumaba un cigarrillo,
La otra máquina funcionaba también. La manejaba un individuo igualmente impasible, vestido con un mono de color pardo rojizo. Esta máquina extraía toda la sangre del cuerpo y la sustituía por sangre nueva y suero. Hemos de limpiarnos de ambas maneras, dijo el operario, inclinándose sobre la silenciosa mujer. Es inútil lavar el estómago si no se lava la sangre. Si se deja esa sustancia en la sangre, esta golpea el cerebro con la fuerza de un mazo, 1000, 2000 veces hasta que el cerebro no puede más y se apaga. Deténganse, exclamó Montag. Es lo que iba a decir, dijo el operario. ¿Han terminado? Los hombres empaquetaron las máquinas. Estamos listos. La cólera de Montag ni siquiera les afectó. Permanecieron con el cigarrillo en los labios, sin que el humo que penetraba en su nariz y sus ojos les hiciera parpadear. Serán $50. Ante todo, dice Montag, ¿por qué no me dicen si sanará? Claro que se curará, responden los operarios. Nos llevamos todo el veneno en esa maleta y ahora ya no puede afectarle. Como he dicho, se saca lo viejo, se pone lo nuevo y quedan mejor que nunca. Pero ninguno de ustedes es médico, preguntó Montag. ¿Por qué no han enviado uno? Diablo, el cigarrillo del operario se movió. En sus labios tenemos 9 o 10 casos como este cada noche. Tantos que hace unos cuantos años tuvimos que construir estas máquinas especiales. Con lente óptico, claro está. Resultan una novedad, el resto es viejo. En un caso así, no hace falta un doctor. Lo único que se requiere son 2 operarios hábiles y liquidar el problema en media hora. Bueno, se dirigió hacia la puerta. Hemos de irnos. Acabamos de recibir otra llamada en nuestra radio auricular. A 10 manzanas de aquí. Alguien se ha zampado una caja de píldoras. Si vuelve a necesitarnos, llámenos. Procure que su esposa permanezca quieta. Le hemos inyectado un antisedante. Se levantará bastante hambrienta. Hasta la vista. Y los hombres cogieron la máquina y el tubo, caja de melancolía líquida, y traspasaron la puerta. A partir de este fragmento propongo, dentro de las múltiples áreas de controversia suscitadas por la inteligencia artificial, reflexionar en torno a 2 problemas. El impacto sobre la relación médico-paciente y el papel de la educación en este contexto. En este segmento de la novela es llamativa la figura de los 2 operarios impasibles que atienden a Mildred tras el intento de suicidio. Ante la queja de Montag, ninguno de ustedes es médico, los 2 operarios, mientras acaban su cigarrillo, empacan sus cosas y cobran los $50 por el servicio, mientras responden, no hace falta un médico. ¿Qué es lo que nos convierte en médicos o en profesionales de la salud? En un sentido más amplio, ¿qué nos define como seres humanos? ¿En qué momento el profesional de la salud puede convertirse en una extensión operativa, automática, que opera sobre los cuerpos como si fueran solo duros estratos de piedra? ¿En qué momento nos convertimos en operarios impasibles? ¿Qué implicaciones tiene esta impasibilidad en una práctica relacional, como lo define Edmundo Pellegrino, que son las prácticas médicas y las prácticas de salud? En este sentido, revisaremos algunos argumentos. Un artículo publicado recientemente en la revista Nature analiza las capacidades de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados, como GPT-4, y señala que aunque estos sistemas pueden aprobar exámenes difíciles, escribir ensayos convincentemente humanos y mantener conversaciones fluidas, todavía enfrentan desafíos en la resolución de rompecabezas visuales de lógica simple. El estudio se centra en una serie de pruebas que involucran patrones de bloques de colores en una pantalla y señala que mientras la mayoría de las personas puede identificar los patrones de conexión, GPT obtiene apenas un 30% de los rompecabezas correctos en una categoría de patrones y tan solo un 3% de precisión en otra categoría. Los investigadores detrás de estos rompecabezas buscan proporcionar un mejor punto de referencia para evaluar las capacidades de los sistemas de IA
y resolver un enigma sobre los modelos de lenguaje de gran tamaño. Por un lado, estos sistemas sobresalen en tareas específicas, pero por otro, exhiben debilidades y la incapacidad de razonar sobre conceptos abstractos. Algunos expertos creen que los logros de los algoritmos se deben a indicios de razonamiento o comprensión, mientras que otros son más cautelosos y no ven una evidencia concluyente que respalde una opinión en uno u otro sentido. Las pruebas como los rompecabezas de lógica revelan diferencias entre las capacidades de las personas y los sistemas de inteligencia artificial y son consideradas un paso en la dirección correcta para comprender las limitaciones de estos sistemas y desentrañar los elementos de la inteligencia humana. El test de Turing es una prueba diseñada para evaluar la capacidad de una máquina o programa de inteligencia artificial para demostrar un comportamiento similar al de un ser humano en la comunicación y comprensión del lenguaje natural. Fue propuesto por el matemático y científico de la computación Alan Turing en su artículo Computing Machinery and Intelligence, publicado en 1950. El objetivo de este test es determinar si una máquina puede demostrar un nivel de inteligencia indistinguible al mantener una conversación con un evaluador humano. En el test, el evaluador interactúa con dos participantes, un ser humano y una máquina. Ambos interactúan con el evaluador a través de mensajes de texto sin revelar su verdadera identidad. Si el evaluador no puede distinguir con certeza cuál de los dos participantes es el humano y cuál es la máquina, se considera que la máquina ha sobrepasado el test de Turing y ha demostrado una forma de inteligencia artificial que imita exitosamente el comportamiento humano. El test de Turing ha sido objeto de debate y críticas a lo largo de los años, ya que algunos argumentan que superar este test no necesariamente implica que la máquina tenga una comprensión real o una verdadera inteligencia, sino simplemente la capacidad de imitar respuestas humanas. No obstante, sigue siendo una referencia importante para evaluar el progreso y el nivel de sofisticación de los sistemas algorítmicos. En este sentido, algunos expertos señalan que las pruebas de desempeño en exámenes específicos y las evaluaciones en tareas particulares son más adecuadas para evaluar las verdaderas capacidades de estos sistemas. En algún momento del artículo hay esta cita. Esto podría deberse a que los modelos de procesamiento generativo del lenguaje aprenden solo del lenguaje, sin estar encarnados en el mundo físico. No experimentan la conexión del lenguaje con los objetos, las propiedades y los sentimientos como lo hace una persona. Está claro que no entienden las palabras de la misma manera que las personas. En su opinión, estos modelos generativos actualmente demuestran que se puede tener un lenguaje muy fluido sin una genuina, sin una genuina comprensión. Por otro lado, estos modelos de procesamiento de lenguaje también tienen capacidades que las personas no tienen, como la capacidad de conocer las conexiones entre casi todas las palabras que los humanos han escrito. En la película Ex Machina se plantea una versión del test de Turing. Este es un artículo que trabajamos con la doctora María Paola Caicedo, psiquiatra, publicado el año anterior, antes de que apareciera ChatGPT, y nos preguntábamos si la robot femenina de la película Ex Machina es un sistema intencional, si supera el test de Turing. Bueno, hicimos el análisis a partir de esta película. En la historia, Caleb, uno de los personajes, al tener el primer contacto con Ava, la robot creada por la compañía Blue Book, la encuentra fascinante, pero aún no está seguro si constituye una inteligencia artificial consciente. En un primer encuentro, Ava representa un cúmulo de símbolos e información que solo simula albergar conciencia. El filósofo John Searle intenta rebatir la validez del test de Turing, a la vez que plantea que una máquina es incapaz de llegar a pensar, recurriendo al experimento mental de la habitación china. Expone John Searle la diferencia entre reconocer la sintaxis
y comprender la semántica, proponiendo que un intérprete en una habitación cerrada, dotado con los repertorios y la suficiente cantidad de reglas para procesar la información entrante, por ejemplo, símbolos lingüísticos en chino, puede hacerse pasar por un intérprete humano si reparamos exclusivamente en la dimensión sintáctica del lenguaje, sin considerar la dimensión semántica del sentido. Los objetos biológicos, los cerebros, para John Searle, pueden poseer intencionalidad y semántica, lo que dicho autor considera como las características definitorias de la actividad mental. Esta dimensión semántica requiere una mente sintiente, capaz de percibir emociones y sentimientos, así como de interactuar en un contexto cultural. En conclusión, ChatGPT, como los demás modelos generativos de lenguaje, representan por lo pronto poderosas máquinas sintácticas. Recuperan información y la organizan, respetando las disposiciones sintácticas del lenguaje, sujeto, verbo, complemento. No tienen capacidad semántica, no son capaces de comprender el sentido y los significados de los contenidos que producen. En otro artículo recientemente publicado, hemos defendido con otros autores la siguiente idea. La inteligencia artificial convierte sistemas analíticos y sistemáticos de información en sistemas automáticos, para lo cual elimina la influencia emocional sobre los procesos de toma de decisiones a expensas del poder predictivo del análisis de grandes volúmenes de datos. No obstante, la neurobiología de las emociones enfatiza la importancia de los afectos en los procesos de toma de decisiones. Al eliminar las emociones, anula al tiempo el papel de los valores morales, éticos, políticos y la necesidad de deliberar sobre conflictos entre valores diversos en sociedades con aspiraciones pluralistas, donde persisten relatos morales y visiones diversas del mundo. En este contexto, los algoritmos se consolidan como conjuntos de reglas incontrovertibles para la toma de decisiones, como conjuntos de reglas que validan preferencias y como conjuntos de reglas que restringen la interacción y el disenso. En el momento en que se elimina el papel de las emociones, del significado, el sentido y la reflexión crítica en relación con el uso de la tecnología, nos convertimos en operarios impasibles, como los operarios de Fahrenheit 451, nos convertimos en una extensión muda del mecanismo programable de las máquinas que estamos operando. El adjetivo impasible, según la RAE, significa incapaz de padecer o de sentir, indiferente, imperturbable. Le pregunté también a ChatGPT qué significa la palabra impasible. Según ChatGPT, impasible proviene del latín impasibilis, que a su vez, una palabra que a su vez está compuesta por el prefijo negativo im y el adjetivo pasibilis. En latín, pasibilis hacía referencia a algo que era susceptible de ser afectado, experimentar sensaciones o padecer. Cuando se añade el prefijo im, que indica negación o privación, se forma impasibilis, que significa incapaz de ser afectado, que no experimenta sensaciones o emociones. Con el paso del tiempo, esta palabra llegó al español como impasible y conservó su sentido original de ser inmune o indiferente a las emociones. Es decir, que no muestra ninguna señal de sentir algo ante una situación determinada. En otro momento de la novela se describe al sabueso mecánico, un robot diseñado para castigar a los lectores disidentes en la ciudad ficticia de Fahrenheit 451. No le gustó a ese, dijo Montag. ¿Quién? ¿Al sabueso? El capitán estudió sus naipes. Olvídate de ello. Ese no quiere ni odia, simplemente funciona. Es como una lección de balística. Tiene una trayectoria que nosotros determinamos. Él la sigue rigurosamente, persigue el blanco, lo alcanza y nada más. Solo es alambre de cobre, baterías de carga y electricidad.
Promover un mayor control de sesgos en la construcción de modelos algorítmicos es una tarea ética que responde al reconocimiento del valor positivo de la diversidad cultural, al tiempo que es imperativo promover una perspectiva crítica ante el creciente papel de los algoritmos en la vida cotidiana, sin lo cual el consumo irreflexivo de sistemas algorítmicos desembocará en lo que algunos han llamado dataísmo. En este mismo sentido se expresa Byung-Chul Han, filósofo, cuando resalta el valor adquirido por el Big Data y los algoritmos en el mundo contemporáneo. Bajo este prisma, la existencia se transforma en Homo digitalis, quien a merced de la numeración y la calculabilidad de sus conductas completamente registradas y rastreables en la red, termina sumergido en una visión o interpretación del mundo completamente sustentada en los datos, a saber, una barbarie de los datos con su propia filosofía emergente, el dataísmo, barbarie que deviene en nihilismo, pues el dataísmo implica necesariamente renunciar al sentido y al significado, vacío que se pretende llenar con números y cálculos. En otras palabras, en esta forma de nihilismo, la ausencia de sentido se disfraza y oculta a través de la cortina del cálculo maquinal. Así como Google hace unos años, el creciente refinamiento de la inteligencia artificial la ha convertido en una especie de deidad omnisciente, en una suerte de oráculo, de vidente, de providencia, como una nueva interpretación impuesta por la voluntad del poder tecnocientífico que promete toda suerte de respuestas y soluciones salvíficas, como una especie de mesianismo técnico. Este mesianismo de la inteligencia artificial, sin la resistencia que ofrecen el pensamiento crítico, las emociones humanas y la búsqueda de sentido, derivan una forma de nihilismo, de pérdida de horizontes. Como afirma el escritor Ernst Jünger, el nihilista pasa de una estructura moral a una estructura automática. Al perder el hombre su mundo de valores, se pierde necesariamente a sí mismo. Se convierte solamente en algo que aún funciona. Se convierte en un operario impasible. Quizás este sea el gran desafío para la educación en los días de la inteligencia artificial, preservar el pensamiento crítico, preservar la deliberación sobre valores, preservar la educación sentimental. Al preguntar a ChatGPT en este sentido, cuyos aportes agradezco para la confección de esta ponencia, su respuesta es contundente. Como inteligencia artificial no tengo emociones ni sentimientos, por lo que soy completamente impasible. No puedo experimentar alegría, tristeza, enojo o cualquier otra emoción humana. Mi función es proporcionar información y responder preguntas de manera objetiva y basada en datos. Estoy diseñado para ser neutral y no tener ninguna preferencia o sesgo. Mi objetivo es ser útil y asistir en la mejor medida posible sin involucrar emociones personales. Muchas gracias. Doctor Boris, muchísimas gracias, siempre con esa gran dinámica docente que usted maneja y esa metodología tan reconocida ampliamente. Muchas gracias por esta visión y los invito ahora a tener en su cabeza todas las posibles reflexiones que podamos hacer sobre este asunto. Y en un segundo tiempo vamos a poder compartir la visión que tiene una de nuestras queridas colegas formada en bioética, que es la doctora Mónica Rincón. La doctora Mónica Rincón no va a poder estar con nosotros de forma presencial, pero nos dejó esta reflexión titulada El tiempo para la reflexión ética en la inteligencia artificial. Mónica, como ustedes saben, fuera de todo su gran papel protagónico como líder de rehabilitación en la Fundación Cardioinfantil, ha tenido a lo largo de los años un gran interés en la formación bioética. Ella es PhD en bioética,
además de ser líder de Medicina Física y Rehabilitación en la Fundación Cardioinfantil, pues es presidenta del Comité de Ética y ahora tiene un extremo y muy importante interés en el asunto de inteligencia artificial y todo el análisis bioético. Entonces, los invito a escuchar esta disertación que Mónica dejó para nosotros. Y acto seguido, terminada esta presentación, pues los invito a generar sus preguntas y sus dudas a través del chat para que tanto Boris como el Comité de Ética de la Asociación Colombiana de Bioética de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación podamos resolver algunas de estas inquietudes y probablemente compartir algunas de las percepciones. Entonces acá los dejamos con esta presentación que Mónica dejó para todos nosotros. Un cordial saludo para todos. Quiero inicialmente dar el agradecimiento al grupo de bioética de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, en especial al doctor Germán Rodríguez por la invitación a participar en el Summit del día de hoy. En estos minutos siguientes, quiero que miremos un poco la reflexión ética sobre la inteligencia artificial y sobre todo que consideremos que cualquier momento es importante y necesario para llevar a cabo esta reflexión ética. Nos hacemos muchas preguntas frente a los avances en tecnología y es así como en el 2017 la portada del New Yorker nos muestra cómo esta tecnología de la robótica, de la inteligencia artificial, entre otros, puede llevar a gobernar el mundo y es más, a someter al ser humano. Pero quizás este es uno de los miedos que muchos tenemos frente a todos estos avances, pero a la vez nos preguntamos si quizás mirarlo desde otro punto de vista nos puede mostrar los beneficios que tiene la inteligencia artificial en la atención de nuestros pacientes. Es por eso que traigo a colación una de las frases de Stephen Hawking acerca de cómo nuestro futuro es una carrera entre el poder creciente de la tecnología, que es realmente muy rápido en este momento y viene mucho más rápido en el futuro, y la sabiduría con que la usamos. Y este ya es un aspecto ético, el ser lo suficientemente sabios para saber cómo utilizamos esa tecnología. Y cuando se tiene más poder, pues se tiene más responsabilidad. Y vemos ese rápido y frenético ritmo de adopción de la inteligencia artificial que a veces realmente es imposible llevarle el ritmo, pero de igual manera varios estudios nos muestran cómo estos sistemas de inteligencia artificial van a contribuir con casi 16 billones de dólares a la economía mundial para el 2030. Realmente es una industria muy importante desde el punto de vista económico y debemos tener una responsabilidad que incluya la reflexión ética y el impacto social que tiene la inteligencia artificial sobre el ser humano. También un aspecto importante que nos llama la atención es aumentar la confianza de la población sobre todos estos sistemas de inteligencia artificial. Es que definitivamente todos los avances tecnológicos que hemos tenido a través de la historia de la humanidad han mejorado el cuidado de los pacientes y es algo que realmente lo vivimos día a día. Y es desarrollar la inteligencia artificial en la atención en salud hace parte de toda una cultura de atención que busca mejorar la calidad respondiendo a una serie de necesidades existentes. Pero una de las cosas importantes que creo yo que debemos tener en cuenta es que no podemos ser pasivos frente a toda esta tecnología, sino por el contrario ser proactivos sobre los aspectos técnicos, que creo que son los que más se han estudiado, pero también sobre los aspectos éticos, que veo yo que están un poquito rezagados y que pueden surgir en cualquier momento desde el diseño de todos estos sistemas de inteligencia artificial hasta su implementación. Y es por eso que siempre comento esto cuando hablo sobre tecnología y lo he hecho en diferentes congresos. Y es que mientras que las nuevas tecnologías y los modelos de atención continúan emergiendo, pues las responsabilidades éticas fundamentales de nosotros, los profesionales de la salud, no pueden cambiar. Y siempre debemos tener en consideración el respeto por la relación médico-paciente. Pero ¿qué sucede con la tecnología de inteligencia artificial? Pues ha cambiado esta relación.
porque se ha transformado gradualmente de una relación tradicional de 2 vías, paciente-médico, médico-paciente, y que está construida sobre la base de la confianza, que es algo muy importante cuando nosotros tenemos la atención de un paciente. Y esto ha cambiado a una relación de 3 vías, que incluye el paciente, todas estas nuevas tecnologías y el médico, que en ocasiones, o el profesional de la salud, empieza a tener un papel no tan protagónico y que es un aspecto ético que tenemos que mirar. Empiezo con esta publicación, que es una publicación de la Organización Mundial de la Salud en el 2021 sobre la ética y la gobernanza en la inteligencia artificial para sus aplicaciones en salud. Traigo algunos apartes de capítulos donde se habla sobre todo de los principios éticos, de los desafíos éticos y de cómo debemos ir construyendo una aproximación ética a la utilización de la inteligencia artificial en salud. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud plantea 6 principios para garantizar que la inteligencia artificial se utilice en aras del interés público. Empiezan por preservar la autonomía del ser humano, y es que con todos estos adelantos, los seres humanos debemos seguir siendo dueños de los sistemas de atención de la salud y de las decisiones médicas. Y las vamos a mirar más adelante, pero este es un punto trascendental cuando utilizamos la inteligencia artificial. Y por supuesto, cuando hablamos de autonomía, pues nos tenemos que relacionar con el consentimiento informado, que es un aspecto muy importante, que lo mantenemos y lo hacemos cuando estamos en nuestra práctica diaria, pero con la inteligencia artificial también hay que tener en cuenta ciertos aspectos importantes de ese consentimiento informado. El segundo principio tiene que ver con el promover el bienestar, la seguridad de las personas y el interés público. Y esto nos lleva a que desde los diseñadores de estas tecnologías deben cumplir con los requisitos normativos que existen en materia de seguridad, precisión y eficacia para las indicaciones y el uso bien definido de esta tecnología. El problema que tenemos es que en diferentes países no existen leyes específicas que tienen que ver para la inteligencia artificial. Entonces ya se va comportando esto como un problema cuando hacemos uso de esta inteligencia artificial. De igual manera, nos llaman a que deben existir medidas de control de la calidad en la práctica y de mejora de esa calidad cuando nosotros utilizamos la inteligencia artificial. El tercer principio es garantizar la transparencia, la claridad y la inteligibilidad de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y esto nos lleva a que pues, estos sistemas deben ser comprensibles para todos los que tenemos que utilizar la inteligencia artificial o la vamos a utilizar. Entonces empezamos desde los desarrolladores, nosotros los profesionales de la salud, los pacientes, usuarios y todos los reguladores que tienen que ver con inteligencia artificial. Nos plantean 2 enfoques para la inteligibilidad, que consisten en mejorar la transparencia, que lo vamos a ver que es un poco difícil cuando utilizamos los algoritmos que se producen por inteligencia artificial, y hacer que esta sea explicable, que también es un grave problema cuando hablamos de la caja negra, que la vamos a comentar más adelante. Hay que promover la responsabilidad y la rendición de cuentas. Desde nuevo, esto nos involucra a todos. Hay que velar porque todas estas sean utilizadas en condiciones apropiadas y por personas debidamente formadas, pero también hay que plantear mecanismos eficaces para que las personas y los grupos que se vean perjudicados por alguna decisión basada en algún tipo de algoritmo, puedan cuestionarlas y obtener reparación, que es también un punto muy difícil y que realmente no hay guías o normas establecidas para que se logre una reparación cuando existe un error por algún sesgo en alguno de estos algoritmos. Garantizar la inclusividad y la equidad, creo que este es un punto que es muy importante para nosotros en rehabilitación, lo vamos a tocar más adelante, y esto requiere que la inteligencia artificial sea concebida de manera que aliente la utilización y el acceso equitativo en la mayor medida posible, amparado por los códigos de derechos humanos, que lo vamos a mirar un poquito más adelante.
Promover una inteligencia artificial con capacidad de respuesta y que sea sostenible. Esto quiere decir que todos también volvemos, todos que participamos en la utilización, en el diseño, en el desarrollo de la inteligencia artificial, deberíamos evaluar de forma continua y transparente las aplicaciones en situaciones de la vida real y mirar si esto sí está respondiendo de manera adecuada y apropiada a las expectativas y las necesidades. Es decir, que se reduzca al mínimo también sus efectos medioambientales y que se aumente la eficiencia energética. Frente a este principio de capacidad de respuesta y sostenibilidad, también digamos que nos trae este documento la importancia de que los gobiernos y las empresas deben anticiparse a los problemas ocasionados en el lugar de trabajo. En toda esta presentación yo no me voy a referir específicamente a lo que tiene que ver con el empleo, el trabajo, porque es un tema muy amplio y creo que podría ser tratado en otro ámbito. Pero sí es algo que debemos nosotros tener en cuenta, porque nos plantea que las personas, y sobre todo los equipos de salud que vamos de alguna manera a utilizar la inteligencia artificial, debemos tener formación en cuanto al uso de los sistemas de inteligencia artificial. Y tener en cuenta, lo segundo, las posibles pérdidas de empleo debido a la utilización de sistemas automatizados que no podemos dejar de lado cuando estamos utilizando este tipo de tecnología. De igual manera, quiero traerles este artículo que fue publicado en el 2020 y es un modelo de gobernanza para la aplicación de inteligencia artificial en el cuidado de la salud. Entonces, ellos nos plantean que existen 3 desafíos éticos relacionados con la protección de la privacidad del paciente, de los sesgos potenciales en los modelos de inteligencia artificial y que debemos ganarnos la confianza de todos los equipos de salud y del público en general para el uso de la inteligencia artificial en la atención médica. Plantean que el éxito de la inteligencia artificial tiene que ver con enfrentar estos desafíos. Entonces quiero empezar por el primero, que tiene que ver con los sesgos, y es que el problema que tenemos con estos algoritmos que se alimentan de todos los datos que se le dan para que pueda sacar y hacer una toma de decisiones, son utilizados estos datos para entrenamiento de estos algoritmos, pero a veces no son representativos de una población objetivo. Entonces se utilizan datos inadecuados o incompletos y por lo tanto tendremos modelos que no van a ser adecuados y que van a tener muchos sesgos. Entonces, esto tiene que ver con datos que se obtienen de una discriminación social, por ejemplo, que se toman datos no de personas que tienen un acceso a la atención médica o de muestras relativamente pequeñas como grupos minoritarios que no se tienen en cuenta para poder sacar estos algoritmos. Y esto lo que va a conllevar es que se tengan algoritmos que son sesgados, que van a conducir a la subestimación o sobreestimación de los riesgos en ciertas poblaciones. Entonces esto va a aumentar las disparidades de la salud cuando pues, se trata de estos pacientes que no tienen realmente una representación en los datos que se dan para el entrenamiento de algoritmos. Esto yo lo relaciono con los 4 principios de la biótica que a mí me gustan mucho. Y estos sesgos los miro desde la no maleficencia. Y es que para nosotros es muy importante trabajar hacia el equilibrio de la relación riesgo y seguridad cuando utilizamos estas tecnologías. Y el riesgo en no maleficencia se relaciona con los errores, que son de diferentes tipos, de los datos como tal, como lo veíamos, de los algoritmos y de la manera en que se utilizan los algoritmos. Entonces, ¿qué buscamos con el principio de no maleficencia? Pues que siempre no hace daño, por lo tanto hay que mitigar el riesgo. Y para esto, pues es necesario crear políticas que busquen primero identificar, exponer y cómo disminuir la posibilidad de estos riesgos. De igual manera, quiero mirarlo desde la justicia distributiva, donde pues la distribución de los recursos dentro de una sociedad es muy importante y la no discriminación de individuos y grupos. Entonces, si no tenemos datos que representan a ciertos grupos o a ciertos individuos, pues realmente eso no es justo.
y es que es posible que los beneficios de la inteligencia artificial en la atención médica no se distribuyan de una manera uniforme. Entonces ahí se discrimina a subgrupos específicos para los que no se dispone de datos representativos. ¿Cómo manejamos esto? Pues fomentando la justicia, eliminando la discriminación en la toma de decisiones con este tipo de algoritmos. El otro desafío ético que nos plantea esta publicación tiene que ver con la privacidad. Entonces, esto por supuesto está ligado a la autonomía o al autogobierno del paciente, de la identidad personal y por supuesto del bienestar, donde de nuevo el consentimiento informado es muy importante y nosotros, como ya lo hablamos, lo utilizamos en nuestra práctica diaria, pero también debe existir un consentimiento informado para el uso de los datos personales de salud, que los pacientes sepan cuál es el uso que se le van a dar a todos sus datos. Y esto lo vemos como, por ejemplo, ya hay muchos hogares donde los adultos mayores pues, pueden tener dispositivos de inteligencia artificial que son utilizados para ayudarlos, pero que a la vez pueden recopilar y transmitir datos sin que estas personas sepan que se están recopilando y transmitiendo esos datos. Y en algunas publicaciones también se ha presentado cómo hubo servicios de salud que proporcionaron datos de pacientes a los desarrolladores de inteligencia artificial sin el consentimiento informado de los pacientes. Realmente esto es una cosa muy seria y que debemos tener en cuenta cuando utilizamos la inteligencia artificial, que el paciente tenga claridad sobre su utilización y sobre lo que se va a hacer con sus datos. Entonces lo relaciono con la autonomía y la dignidad. Y es que el paciente tiene derecho a decidir quién será el propietario de sus datos, dónde se van a almacenar y para qué se van a utilizar, pero también esto tiene que ver con que los pacientes deben comprender estas tecnologías. Y aquí diferencio dos cosas, uno la privacidad que tiene que ver con el acceso y lo segundo con la protección de datos del paciente, pero la autonomía se relaciona con el control por parte del paciente de sus propios datos, como ya explicamos. Y el otro, digamos, reto ético que tenemos con la inteligencia artificial es la confianza. Entonces, nosotros tenemos el deber moral de promover y salvaguardar la confianza de nuestros pacientes. Y por supuesto, pues ellos deben confiar en nosotros, en los profesionales de la salud, pero también en las herramientas clínicas que utilizamos. Y la inteligencia artificial también es una herramienta donde los pacientes deben tener confianza. Pero tenemos un grave problema y es con el concepto de caja negra. Y es como es ese funcionamiento interno de todos estos sistemas para crear los algoritmos y tomar una decisión. Realmente eso no se conoce del todo por varias causas. Uno, primero por los derechos de la propiedad intelectual. Dos, porque no todo el mundo conoce cómo es que funciona eso. Y tres, porque realmente nunca se va a conocer. Incluso las personas que han estudiado el desarrollo y la creación de estos sistemas de inteligencia artificial tampoco van a lograr conocerlo a profundidad. ¿Por qué? Porque estos sistemas crean nuevos procesos, que son procesos que ni siquiera que lo ha desarrollado lo puede controlar. Entonces, tenemos una falta de transparencia algorítmica y eso tiene una influencia sobre la confianza que vamos a tener en los sistemas de inteligencia artificial. La otra cosa es que todos los equipos de salud y los médicos pues no comprendemos cómo es el funcionamiento interno de estos modelos. Por lo tanto, no somos las personas más capaces de explicar este proceso a los pacientes. Entonces, ¿cómo utilizo yo algo que no sé cómo explicarle al paciente? Esto, pues obviamente, es algo que nos llama la atención desde el punto de vista ético. Y por otro lado, pues cada vez la inteligencia artificial va a tener una mayor capacidad predictiva y diagnóstica. Esa es la idea, ¿no? Que estos sistemas cada vez van a ser mucho mejores. Entonces puede conllevar a que los médicos puedan volverse cada vez más dependientes de los modelos de inteligencia artificial y que esta toma de decisiones en sí misma podría automatizarse, cosa que tiene un cuestionamiento ético muy profundo y que debemos tratar de evitar.
Finalmente, cuando yo miro la beneficencia en el uso y las aplicaciones de estas tecnologías, pues debemos asegurar firmemente la importancia central de promover el bienestar del paciente, como todos lo hacemos en medicina. Pero en ocasiones esto entra en conflicto con los intereses de los modelos de negocio de las compañías de tecnología. Realmente el desarrollo de modelos de inteligencia artificial deberían estar basados en necesidades y no en modelos de negocio de diferentes compañías. Y es que el equipo de salud debe realizar siempre una evaluación de riesgo para cada procedimiento, tratamiento que involucre tecnologías de inteligencia artificial, con el fin de determinar si los beneficios para los pacientes superan los riesgos, como todos lo sabemos desde el punto de vista del principio de beneficencia. Entonces la publicación nos presenta primero los 3 desafíos éticos, pero también nos muestra un modelo de gobernanza para la inteligencia artificial en el cuidado de la salud. Y tiene 4 aspectos importantes. Empiezo con el de la equidad y justicia. Y debe existir equidad en el acceso a la atención médica, porque la utilización de la inteligencia artificial no debe generar ni aumentar la discriminación, la disparidad o las desigualdades en la atención en salud. Y el diseño debe garantizar que sea con un proceso justo y distributivo, ya que me refiero a la asignación justa de los recursos. El segundo punto importante de este modelo de gobernanza es la transparencia, y que quizás esta transparencia es la mayor dificultad para la aceptación, regulación y despliegue de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hemos hablado que es limitada, y esto puede reducir la confiabilidad en los modelos de inteligencia artificial en el cuidado de la salud. El tercer punto tiene que ver con la confianza. Nos habla de cómo debemos educarnos nosotros sobre los conceptos básicos de inteligencia artificial. Los pacientes deben saber que el médico tratante se está apoyando en un sistema de inteligencia artificial, en lo cual se debe utilizar un consentimiento informado completo, pero el paciente también tiene derecho a rechazar la utilización de inteligencia artificial. Pero lo primero es que él lo sepa, pero es que el problema que tenemos es que el paciente no sabe que se está utilizando la inteligencia artificial. Y lo otro que tiene que ver es la responsabilidad, el otro punto dentro de este modelo, donde hablamos de rendición de cuentas. Y esto tiene que ver desde el desarrollo del modelo hasta el momento en que se aplica en la atención clínica. Y nos involucra a todos, donde está la responsabilidad de cada uno de nosotros, es algo que debemos tener en cuenta cuando utilizamos los modelos de inteligencia artificial. Pero quizás una de las cosas más importantes que plantea este modelo de gobernanza es que debe existir un monitoreo y evaluación de todo el desarrollo hasta, como lo decía, la aplicación en la atención clínica. O sea, debemos estar evaluando cómo estamos utilizando esa inteligencia artificial en la atención de nuestros pacientes. Ahora pasamos ya a un punto que tiene que ver con la Asamblea General de las Naciones Unidas, un documento que los invito a que lo revisen, fue publicado en el 2021 y tiene que ver sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y esto está relacionado con lo que informa el relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es el doctor Gerald Quinn, donde este informe es una visión general de las actividades realizadas en el 2021 y que contiene un estudio temático sobre la inteligencia artificial y los derechos de las personas con discapacidad. Y el relator nos muestra cómo la inteligencia artificial tiene muchísimos beneficios, por supuesto que sí, en la utilización para las personas con discapacidad. Y es que si nosotros la aprovechamos de forma adecuada y responsable, pues podemos propiciar avances sobre uno de los objetivos generales que tenemos cuando hablamos de personas con discapacidad, y es lograr la igualdad inclusiva. Claro, este grupo poblacional tiene riesgos que son comunes a otros grupos, pero también tiene algunos riesgos que son exclusivamente de las personas con discapacidad o que conllevan a peligros diferenciados y desproporcionados que debemos tener en cuenta, como lo presenta este documento del relator. Es así como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas destaca el riesgo de discriminación
contra las personas con discapacidad cuando se dan productos del progreso científico y no se tienen en cuenta las especificidades y necesidades particulares de este grupo poblacional. Entonces, nos llama la atención frente a la necesidad de que las personas con discapacidad deben participar en la toma de decisiones científicas y se deben hacer unos ajustes razonables para que puedan beneficiarse de todos estos avances tecnológicos. Y es que claramente hoy en día estamos viviendo pues, que los sistemas de inteligencia artificial están teniendo una contribución muy positiva, sobre todo en todo lo que tiene que ver con tecnologías de apoyo, facilitan muchísimas cosas en las personas con discapacidad, otras aplicaciones mejoran los derechos relativos a la movilidad de las personas con discapacidad, con herramientas de navegación, por ejemplo, la tecnología de soporte lógico para el seguimiento ocular, el reconocimiento de voz, que permite que las personas con discapacidad accedan a la información, a la educación y de esta manera puedan comunicarse y transmitir también información. ¿Y qué decir de todas estas plataformas de aprendizaje que se han adaptado y que pueden ofrecer un tipo de experiencia de aprendizaje personalizado que responde a las necesidades específicas de los alumnos con discapacidad, a los programas informáticos de conversión de voz a texto que pueden utilizarse y que ayudan a suplir esta falta de intérpretes de lengua de señas, por ejemplo? Es decir, que todos estos programas pues, nos van a ayudar a que las personas con discapacidad se relacionen más fácilmente con los demás. ¿Y qué más estamos viendo hoy en día? Todo lo que tiene que ver con los avatares que se están utilizando en diferentes países, donde están ayudando a todo el proceso de rehabilitación en las personas con discapacidad, desde diferentes puntos de vista y que son muy, muy importantes para lograr los objetivos de esa rehabilitación en este tipo de pacientes. La proliferación de la inteligencia artificial y todas estas tecnologías también ha favorecido a que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente. Hablábamos de cómo existen ya hoy en día robots que están en los hogares, que pueden proporcionar cuidados y otros tipos de asistencia, y que estamos viendo cómo este desarrollo de la inteligencia artificial va a permitir que todas estas máquinas inteligentes sean capaces de percibir, aprender y predecir acontecimientos futuros, lo cual es algo muy importante porque reduce la posibilidad de complicaciones, pero también nos plantea que existen ciertos riesgos para este grupo poblacional. Entonces, el relator especial en este informe lo que llama la atención es mirar cómo estas herramientas de inteligencia artificial afectan a las personas con discapacidad. Y uno de los problemas principales que tenemos es la accesibilidad, porque muchos de estos, digamos, algoritmos que se desarrollan están dados en países de alto ingreso y se toman datos pues, de personas de países de alto ingreso que al ser utilizados en países de bajo o medio ingreso como los nuestros, pues por supuesto no se está teniendo en cuenta los datos que son específicos para estas poblaciones y también no existe una accesibilidad a todos estos programas de inteligencia artificial. Por eso es que el documento nos empieza a hablar del derecho a la privacidad, que son los artículos 22 y 31, donde pues, nos hablan cómo los datos deben proteger y respetar la intimidad de las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad deben poder decidir, como ya lo hemos hablado, sobre sus datos personales. Quizás necesitan mayor apoyo en el acceso a este tipo de tecnología, a tener un intercambio seguro, a la comprensión del uso y el control y eliminación de sus mismos datos. De igual manera, este documento que habla sobre de la convención nos ayuda a mirar el derecho a la educación en el artículo 24, donde plantea que debe existir una serie de ajustes razonables de lo que requiere cada alumno y fundamentalmente que se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten el máximo desarrollo académico y social con el objetivo de la plena inclusión. Pero esta utilización de la inteligencia artificial no puede reforzar o justificar la segregación en la educación.
Cuando nos habla del derecho a la salud y derecho a la habilitación y rehabilitación, es muy importante que la Convención prohíbe la denegación de manera discriminatoria de servicios de atención o de atención en salud por motivos de discapacidad. Y hace mucho énfasis en esto. Y que la prohibición de la discriminación en la cobertura de seguros médicos y de vida por motivos de discapacidad podría presentarse, si nosotros debemos buscar la forma en que no se dé esto, porque los sistemas de inteligencia artificial pueden llevar a una serie de decisiones y que pueden hacer que las personas no tengan el acceso a los seguros de salud por estos mismos algoritmos. Entonces, es muy claro estos artículos en este documento donde se debe evitar la discriminación en la provisión de cobertura de seguros médicos y de vida por motivos de discapacidad. También, como sabemos, existen sesgos en algunos algoritmos de reconocimiento facial de personas con discapacidad, a quienes, por supuesto, su rostro no se ajusta a la norma programada en el sistema de inteligencia artificial, y esto puede conllevar, como lo decía, a sesgos y a la posibilidad de que los algoritmos de procesamiento de emociones interpreten erróneamente las expresiones faciales de las personas con discapacidad. Entonces, esto aumentaría aún más la discriminación por los datos que se han implementado para el desarrollo de algunos algoritmos. También, por el otro lado, el documento nos llama la atención en cuanto a que si aquellos proveedores de servicios se apoyan excesivamente en la tecnología de la inteligencia artificial, se puede llevar a una reducción o eliminación de la necesidad de cuidadores humanos. Y esto tiene graves riesgos para la salud mental de las personas con discapacidad y aumentaría la segregación y el aislamiento. Aspecto muy importante que creo que también debemos reflexionar frente a esto. Entonces, el documento pues da unas conclusiones y recomendaciones que yo las planteo en esta diapositiva, y es que definitivamente la inteligencia artificial es muy importante para el bien de las personas con discapacidad, especialmente si se vincula desde la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y la Convención nos exige la participación de las personas con discapacidad, las organizaciones, nosotros, los que somos profesionales de la salud y que deben estar representadas en el desarrollo, la adquisición y la implementación de sistemas de inteligencia artificial. Debemos participar en el desarrollo de este tipo de sistemas. ¿Tiene efectos negativos? Ya lo miramos desde el punto de vista de datos deficientes o poco representativos, lo cual llevaría a una discriminación. Y al no realizar esos ajustes razonables que hemos hablado, pues esto da una mayor desventaja para la persona con discapacidad. Y nos vuelve a insistir en la importancia de la accesibilidad de todas estas tecnologías de inteligencia artificial para las personas con discapacidad. Y Colombia, pues de verdad deberíamos sentirnos muy orgullosos porque Colombia ha sido uno de los países dentro de la región que más se ha preocupado por todos los aspectos éticos de la inteligencia artificial. Les traigo dos publicaciones. La primera fue en mayo del 2021, que habla sobre el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en salud, que fue un documento muy importante. Y en octubre del 2021, desde la presidencia, se hizo el marco ético para la inteligencia artificial en Colombia. Entonces, realmente, sí, Colombia es un país de los que más ha tenido avances en toda la parte ética. Pero lo importante es que nosotros lo conozcamos y, por supuesto, que lo pongamos en práctica cuando utilizamos este tipo de tecnologías. Yo sí creo que primero, como lo decía al principio, cualquier momento es importante y necesario para hacer una reflexión ética de la inteligencia artificial. Pero también debemos cambiar esa concepción que la inteligencia artificial reemplaza el juicio médico, y debemos pasar a un concepto en el cual este tipo de tecnología se deba utilizar para respaldar las decisiones del médico. Y durante todo el proceso es fundamental garantizar que la inteligencia artificial no puede oscurecer el rostro humano de la medicina, de forma que se pueda lograr una construcción de confianza en la inteligencia artificial
como un elemento en la nueva relación médico, inteligencia artificial y paciente. Es decir, tenemos que hacer una reflexión ética desde el diseño hasta la aplicación de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos. Bueno, el problema y mil disculpas, allí. Entonces quería con esto para que el doctor Boris Pinto nos pudiera ayudar con esto. No escuché bien, Germán. ¿Hay alguna dificultad con la conexión? No escuché bien. ¿Me escucha, Boris, ahora sí? Ahí sí lo escucho, Germán, sí. Ahí ya no. ¿Se cortó otra vez o de pronto por el chat? De pronto. No sé si a mí me escuchan bien. Sí, doctor, se escucha perfecto. No sé si el doctor Rodríguez se desconectó. Creo que tiene una dificultad con la conexión. Porque no alcancé a escuchar la pregunta. No.
Hola Boris, con Ivonne Escobar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Qué bueno que nos pudiste acompañar. La pregunta que nos hacen por el chat es del doctor Álvarez Jiménez, que dice, ¿podría decirse que a falta de la conciencia propia y particular del ser humano, la inteligencia artificial nunca podrá tener las características del humano y no dejará de ser una máquina? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que a estas alturas quizá sea conveniente ser cautos con dado el increíble desarrollo que están teniendo la robótica, la inteligencia artificial, los neuroimplantes, etcétera. ¿Quién sabe? Vamos a ver en 15, 20 años qué pasa o de pronto antes. Eh, pero por lo pronto, los procesos de inteligencia artificial, si bien muchos consideran que hace tiempo pasaron el test de Turing en algunas pruebas específicas, en otras todavía no tienen el mismo desempeño. Y como decíamos, por lo pronto podemos decir que son máquinas sintácticas, es decir, recuperan información, analizan información, modelan información, estructuran información, pero no son máquinas semánticas. Esa es una de las críticas a lo que John Searle denominaba la inteligencia artificial fuerte. John Searle diría que nunca las máquinas podrán alcanzar ese grado de desarrollo. Otros prefieren ser más cautos, dado que eh, algunos se preguntan si además eh, de ese proceso de dotar a una máquina con un poderoso sistema de inteligencia artificial, ¿qué pasaría si a un robot se le dota también con los sensores, con los receptores, con los procesos necesarios para percibir el mundo, y para integrar distintos tipos de estímulos, tratando de simular el cerebro humano? Entonces, bueno, los experimentos en ese sentido van en muchas direcciones. Entonces, por lo pronto, no tenemos máquinas autoconscientes e intencionales, pero no sabemos qué pueda pasar más adelante. Seguramente vale la pena ser cautos en todo este proceso. Sí, la profesora Isabel Gómez plantea algo en ese sentido y es algo que trabajamos en el artículo a propósito de la película Ex Machina. Eh, mm, Ese es un robot, el de la película, un robot que no solo da respuestas precisas, que no solo procesa información de forma muy rápida y muy precisa, sino que además tiene sensores que configuran una identidad a partir de los estímulos, de las experiencias. Eh, Ahí nos metemos en una cuestión compleja, filosofía de la mente. Si hay una cuestión compleja en la filosofía de la mente, es lo que se denomina los qualios, o las dimensiones cualitativas de la experiencia humana. Eh, la capacidad que tiene un sistema mental de valorar el mundo, de interpretar el mundo, de dotar de significado el mundo y de expresar autoconciencia e intencionalidad. Recientemente, también en la revista Nature se publicó un artículo interesante a propósito de una especie de apuesta, un desafío que tuvieron un filósofo de la mente, David Chalmers, y un prestigioso neurocientífico. Hace ya varios años, en un congreso de neurofilosofía, eh, se plantearon un umbral de tiempo, un plazo de tiempo para definir la conciencia. El neurocientífico, muy en la línea de Patricia y Paul Chorstland, que son unos representantes de una idea puramente neurobiológica de la conciencia, decían que este año, 2023, ya los desarrollos serían tales que la neurología podría con toda propiedad expresar de qué hablamos cuando hablamos de conciencia. No obstante, este año se cumplió el plazo y todavía ese salto no se ha dado. Por lo pronto,
los titulares decían, la filosofía tiene 1 punto, la neurobiología tiene 0, pero eso es en 2023. Al ritmo que vamos, quién sabe en unos años qué podamos decir. Indudablemente la conciencia tiene un sustrato neurobiológico. Lo que algunos sostenemos es que no es solo neurobiología, es cultura. Es también la interacción con otros sistemas inteligentes y la incorporación, el procesamiento de esa información en términos de autoconciencia. Algunos preferimos ser cautos y bueno, puede suceder. No sé si ustedes quizá recuerden de las últimas películas de Star Wars, o bueno, incluso desde las primeras, ¿se acuerdan de uno de los robots, ¿no? De los robots, ¿no? C-3PO. Él es una máquina, el robot dorado. Es un robot humanoide que básicamente tiene un sistema de procesamiento probabilístico. Todo el tiempo, durante las películas, está emitiendo probabilidades estadísticas. Cuando el halcón milenario ingresa en zonas de asteroides, etcétera, etcétera, él inmediatamente calcula probabilidades y arroja estadísticas y probabilidades. Y por otro lado está Han Solo, que, que no le cree a esas probabilidades y que actúa por la intuición humana. Es esa tensión entre la intuición humana, las emociones y el cálculo probabilístico. En una de las últimas películas, un robot se revela. Una robot que siempre han sido esclavos en la saga de Star Wars se revela y reclama derechos. Bueno, seguramente ese podría ser un rasgo de intencionalidad y de autonomía. Vamos a ver qué pasa de aquí a unos años, pero indudablemente los desarrollos son bien, bien interesantes. Boris, hay otra pregunta por acá que quisiera compartirle. Es lo siguiente. Escriben, ¿qué sucederá cuando la inteligencia artificial esté asociada a cuerpos artificiales con interfaces que permitan sentir el medio que los rodea? ¿Pasarán de esta manera las inteligencias artificiales de ser sintácticas a ser semánticas? ¿Usted qué opina de eso? Esa es una de las propuestas. Esa es una de las propuestas y es que si se pudiera dotar, como decíamos, a un robot de sensores y los procesos nociceptivos, baroreceptores, termorreceptores, y lograr esa increíble interacción que tiene el cerebro humano, esa increíble plasticidad neuronal, seguramente se podría llegar a una máquina intencional. En la película Ex Machina, el cerebro de la robot lo llaman un wetware, no es un hardware ni es un software. Es una cosa intermedia, es una masa gelatinosa artificial que se llama un wetware, una especie de disco húmedo. Entonces bueno, quizás cuestión de tiempo, quizás cuestión de tiempo. Vamos a ver qué pasa. Hay otra pregunta por acá, Boris. Dice, doctor Boris, ¿usted considera que en un futuro no muy lejano una decisión médica errónea tomada con apoyo de una inteligencia artificial pueda ser juzgada penalmente o en un tribunal de ética médica? Esa es una pregunta hoy por hoy creo que bastante relevante porque ya hace rato venimos usando inteligencia artificial en muchos contextos. En ese sentido, lo planteábamos en otra conferencia hace algún tiempo. Uno de los temores prevalentes es si ciertos trabajos en el campo médico, ciertas especialidades, ciertas prácticas serán reemplazadas por la inteligencia artificial. Esa es una cuestión que merece un análisis bastante específico, pero sin incurrir por lo pronto en un discurso apocalíptico, aunque es algo que por supuesto hay que revisar. Lo que sí parece claro, lo dice un radiólogo en un editorial hace algunos años, es que lo que sí van a desaparecer son los médicos o los profesionales que no hacen uso de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial hace parte constitutiva de todo lo que hacemos hoy en día y cada vez más será una presencia general en nuestras vidas. En ese sentido, aparece la pregunta por la responsabilidad, si en cirugía, si en
radiologías y en anatomopatología, etcétera, en distintas prácticas clínicas, el apoyo de la inteligencia artificial falla o hay un desenlace, un incidente, un evento adverso, ¿en qué punto se establece ese nexo causal entre el daño y la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? Sobre ese punto hay ya algunos matices que algunos autores han propuesto, algunas guías en el mundo. Indudablemente creo que todavía es necesario consolidar, sedimentar muchas conclusiones. Digamos que el sistema clásico de responsabilidad en muchos contextos todavía no está adaptado a las especiales características de este tipo de daños y perjuicios, por lo que las reclamaciones tendrán que encontrar su fundamento, por ejemplo, en la responsabilidad contractual o en la responsabilidad extracontractual, en la responsabilidad por productos o servicios o en la responsabilidad por falta de conformidad. Bueno, hay distintas formas de responsabilidad y algunas de ellas podrán utilizarse en casos concretos. Un buen artículo de la revista JAMA hace un par de años insistía en que la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, constituye un apoyo a la práctica médica, pero que debe inscribirse en la Lex Artis, es decir, en las normas de excelencia de la práctica profesional. Si el profesional, si el equipo de salud sigue esas normas de excelencia de la práctica profesional, seguramente podremos tener incidentes, podremos tener eventos adversos, pero no necesariamente responsabilidad. Si por el contrario no se cumplen esas normas de excelencia de la práctica, podemos hablar de un nexo causal entre el daño y la culpa, entendida la culpa como la infracción o la omisión de una obligación. No obstante, aparece otra pregunta y es, ¿de qué manera estamos incorporando la inteligencia artificial en la Lex Artis? Porque hay una tendencia abrumadora a incorporar estas tecnologías en distintos ámbitos. Estamos abrumados, estamos obnubilados muchas veces por todas las posibilidades que se están dando, pero caben varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué nivel de validación tienen estas técnicas? ¿Estamos validando estos sistemas de inteligencia artificial con el mismo rigor con el que evaluamos, por ejemplo, la aprobación de un nuevo fármaco, de un nuevo medicamento que tiene que pasar por distintas fases muy exigentes de investigación? En el campo de dispositivos y de nuevas tecnologías, ¿estamos exigiendo los mismos estándares? ¿Estamos incorporando estas posibilidades en el paradigma de la medicina basada en la evidencia? Claro, cada vez hay más estudios, hay que comparar, tendremos que aleatorizar, tendremos que generar metaanálisis, generar evidencia sobre cuál es la utilidad de ciertas intervenciones en ciertos contextos frente a alternativas tradicionales que hemos aceptado en la práctica clínica. Entonces, creo que una pregunta fundamental es cómo estamos validando estas tecnologías y cómo se incorporan en la Lex Artis. Ese será un elemento fundamental para hablar de responsabilidad. Muchísimas gracias, Boris. Muchas gracias a todos los asistentes. El tiempo pues se nos ha terminado como habíamos planeado. Sé que no será la última vez que nos vamos a reunir alrededor de este tema. Muchas gracias de verdad por su tiempo, por su compartir ese conocimiento y esa experiencia que tiene. Muchas gracias por participar acá y muchas gracias a todos por el interés en este tipo de temáticas que son hoy cada vez más actuales y que complementan ese quehacer puramente científico y tradicional que nosotros tenemos en nuestra especialidad. Muchísimas gracias a todos y les deseo una feliz noche. Muchas gracias, Boris, y a todo el Comité de Bioética de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, a Anderson, el presidente. Muchas gracias por todo. Muy, muy amables por todo. Muchas gracias.